conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos muy contentos por cada uno de ustedes que se han registrado, apuntado para la nueva serie titulada Los libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo bastante material. Queremos pedirte que no te pierdas ninguna de las semanas, amados hermanos, porque vamos a estar viendo bastante material con varios libros de la palabra del Señor. Sí. Vamos entonces a entrar a lo que es esta serie y vamos a ver varias cosas de mucha importancia que necesitamos ver. Amén. Por ejemplo, ya lo habíamos dado en una de las clases anteriores, pero es de mucha importancia que lo revisemos otra vez. Para que tengas una idea, el Pentateuco cubre el 20% de la Biblia. Pero lo que vamos a ver ahorita, que ya lo dimos en una de las lecciones de las series que dimos, fue totalmente todo el Pentateuco. Pero, amados hermanos, los libros históricos del Antiguo Testamento cubren el 26% de la Biblia. O sea, es una cantidad muy grande. ¿Y por qué es que a veces no tomamos el tiempo para enfocarnos en esto, en esta parte de la Biblia, que son los libros históricos? Por eso lo vamos a hacer juntos. Vamos a ir paso a paso, poco a poco, viendo cada uno de estos libros. Amén. En resumen, y algunas veces vamos a profundizar. Los libros poéticos cubren el 11% de la Biblia, que es usualmente, los libros poéticos es usualmente lo que la gente se enfoca y lee, es lo que más lee la gente, que son los libros como Salmos, como los Proverbios, Eclesiastés. Eso es lo que usualmente la gente lee. Pero los otros libros son de mucha importancia. Los libros proféticos cubren el 20% de la Biblia, que es muy probable, me lo están pidiendo. Vamos a hacer probablemente una serie en los libros proféticos. Amén. Vamos a ver si la separamos esa serie, porque hay bastante material ahí en los profetas menores y profetas mayores. Vamos a ver eso prontamente, así que mantente conectado a este canal, ya sea de YouTube o de Facebook. Amén. Y el Nuevo Testamento cubre el 23%. O sea, de que con el hecho de que vamos a nosotros a enfocarnos en los libros de historia del Antiguo Testamento, vamos a ver 3% más que todo el Nuevo Testamento. Amén. Porque son bastantes libros. Para que tengas una idea de cuáles son los libros que vamos a estar viendo, son estos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros que vamos a estar viendo en estas próximas semanas. No te pierdas ninguna de las semanas, que va a ser de bastante bendición para tu vida. Amén. Miremos entonces un poquito de resumen en los primeros 5 libros históricos. Esto lo vamos a estar haciendo seguido entre más vayamos avanzando, pero ahorita vamos a ver los primeros 5. Es importante notar, amados hermanos, de que en los libros históricos lo encabeza el libro de Josué.
el libro de Josué, que el tema es conquista. Se compone de 24 capítulos y cubre aproximadamente 24 años, desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué. En la gráfica que tienes ahí en tus notas necesitas llenar esta información. Amén. Después sigue el libro de Jueces. El libro de Jueces, el tema principal del libro de Jueces, es un libro impresionante, vamos a entrar a ello. El tema principal es fracaso por acceder. Se compone de 21 capítulos y cubre un tiempo de aproximadamente 305 años. Amén. Desde la muerte de Josué hasta la muerte de Sansón. Interesante eso, ¿verdad? Después nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, en que el próximo libro es Ruth. El tema principal de Ruth es gracia. Se compone de 4 capítulos, aproximadamente 10 años de duración que llenan. Amén. Este libro es escrito, la historia de este libro ocurre durante el tiempo de los jueces. La historia de este libro ocurre durante el tiempo de los jueces. Después, amados hermanos, nos damos cuenta que viene Primera de Samuel. Y el tema principal en Primera de Samuel es transición. Se compone de 31 capítulos y cubre aproximadamente 115 años. Desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Todo esto lo tienes que estar apuntando en tus notas. Y después, amados hermanos, viene lo que es Segunda de Samuel. El tema principal es el rey David. Tiene 24 capítulos y cubre aproximadamente los 40 años de reinado del rey David. De David coronado hasta la muerte de David. Fueron 40 años en total. Bueno, ¿qué te parece si miramos un poco de la historia que vamos a estar viendo en estos libros, pero en resumen? O sea que esta es la versión corta de esta serie. Amén. Miremos y comencemos porque es bastante material lo que vamos a estar viendo en esta serie. Y tengamos algunas fechas de mucha importancia. Todo esto lo vas a encontrar en tus notas. Necesitas apuntar, necesitas grabar la información en tus notas que se te mandaron. Bueno. Lo primero es la salida de Egipto. Se cree de que fue cerca del año 1491 antes de Cristo. Si has tomado otras gráficas conmigo de otras lecciones, entenderás de que esas son las fechas que hemos dado anteriormente. 1491 antes de Cristo se cree que fue el éxodo, la salida de Israel de Egipto. En este tiempo, amados hermanos, Israel en Egipto, en lo que ellos estuvieron en Egipto, se convirtió en un pueblo idólatra. Ve conmigo a Ezequiel capítulo 20 porque es algo bien impresionante la forma que lo describe ahí Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 5. Ezequiel 20, 5. Amén. Dice así: diles, así dice el Señor Dios, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, y les juré, yo soy el Señor su Dios. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije, cada uno arroje las cosas detestables que les atraen. Les está hablando, recordémonos, en la tierra de Egipto. Cada uno arroje las cosas detestables que les atraen y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Ellos se convirtieron en idólatras en la tierra de Egipto. Y mire lo que sigue diciendo. Yo soy el Señor su Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme.
No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Tenemos que entender algo de lo que está diciendo aquí la palabra. Aquí está hablando de cuando estaban en la tierra de Egipto. Las plagas sirvieron de propósito de mostrarle a Faraón y a los egipcios el poder de Dios, pero también, como lo hemos dicho anteriormente, sirvieron para ayudar al pueblo de Israel sacar los ídolos de Egipto de su corazón. Por eso dice aquí, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Si estudiaste el Pentateuco con nosotros, te vas a dar cuenta, vimos las 10 plagas, y te vas a dar cuenta, amados hermanos, del impacto que tuvo cada una de las plagas hacia Egipto, pero también hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba sacando a los ídolos de los corazones de la gente israelita. Dice, pero actué, versículo 9, pero actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué, pues, de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Entonces, se vuelven idólatras allí en Egipto. Dios los saca de Egipto. Por supuesto sabemos de que muchos de ellos, porque el libro de Hechos nos lo dice, no tiraron esos ídolos, sino que llevaron el tabernáculo de algunos de sus ídolos en medio de sus tiendas. Bueno, pasan, amados hermanos, 40 años en el desierto, a causa de sus desobediencias. El día de hoy es igual, la historia se está repitiendo. Hay mucha gente que lo que vive es una vida de desierto en el cristianismo. No salen del desierto porque no tienen la fe suficiente para creerle a Dios, para ser obedientes a Dios. Entonces, se está repitiendo la historia igual el día de hoy. Ellos pasan 40 años en el desierto. Josué viene y les ayuda a conquistar, y es un personaje obediente, como lo vamos a ver en las próximas clases. 30 años se toma la conquista de Canaán en el tiempo que Josué vivió, porque después hubieron pequeñas guerras, pero no lograron conquistar más terreno. Lo vamos a ver en el libro de Jueces. Fue poco el terreno que pudieron conquistar después de Josué. Pero vamos a verlo después. Bueno, Josué nació en Egipto, vivió en Egipto, pero no desarrolló una actitud de esclavo ni idólatra. Esto lo tenemos confirmado porque Josué 24:23, él les habla al pueblo de Israel acerca de sacar esos ídolos de sus vidas. Capítulo 24, versículo 23 dice, ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses ajenos que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Pero no sacaron sus ídolos. Tú miras en el libro de Jueces la cantidad de gente que tenía los ídolos todavía y las cosas que comenzaron a hacer. Lo vamos a ver despuesito. Entonces, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que en ese periodo el reino estaba unido. Israel era un solo pueblo. Amén. Muere Josué en el año aproximadamente de 1425 a.C. Muere Josué, amados hermanos, y entonces comienza un reino dividido, el tiempo de los jueces. Amén. Fue aproximadamente de 400 años, donde cada quien hacía lo que quería. La gente no tenía ley.
Amados hermanos, si usted supiera las cosas que están en el libro de los jueces, se asustaría. El libro de los jueces menciona hasta que se comían a sus propios hijos en caldos. Era algo impresionante, amados hermanos, lo que ocurrió en el libro de jueces. 400 años. Bueno, en ese entonces, en el tiempo de los jueces, comienzan a vivir un círculo vicioso de pecado. Se repite ese círculo 7 veces en todo el libro de jueces. Amén. Un círculo vicioso de pecado comienza a existir ahí en el pueblo de Israel. Y en el año 1051 a.C., el primer rey de Israel viene a ser el rey Saúl. Amén. El pueblo de Israel, con todas sus maldades, decide que ya no quieren que Dios lo gobierne, porque eso es lo que Dios discernió. Eso es lo que Dios dijo de ellos. Ya no quiere que el pueblo los gobierne, sino que Dios los gobierne al pueblo, sino que lo gobierne un rey. Bueno, entonces, amados hermanos, comienza el reinado Saúl. Saúl reina por 40 años, se enfoca en hacer un ejército con armas y todo, porque ese fue el enfoque de Saúl. Saúl era un hombre de guerra y se enfocó en hacer armas para que el ejército estuviera bien fortalecido. Pero definitivamente, como lo vemos en la palabra de Dios, se desenfocó de Dios. Amén. Se desenfocó de Dios. Después reina David en su lugar, amados hermanos, por 40 años. Después reina Salomón. David se enfoca en Dios y es exitoso en todo lo que se propone. Cometió errores, pero se arrepintió. Salomón comienza muy bien, pero se desvía a causa de las muchas mujeres y terminó en idolatría. El reino no es dividido hasta después de su muerte. Durante este periodo, el reino es unificado. Amén. Durante este periodo, pero nos esperan lo que viene próximamente. En el año 931 a.C., aproximadamente, se divide el reino. Amén. Se divide el reino y se comienzan a vivir 2 diferentes reinos. Por 300 años, 2 naciones, la nación de Judá y la nación de Israel. Durante este periodo, amados hermanos, también comenzó el cautiverio de Israel en el año 721 a.C. Se conoce como las 10 tribus perdidas. No se encuentran hasta el día de hoy. Algunos estudiosos creen de que terminaron allí en Europa, ¿verdad? Otros que terminaron en las Américas. Son bastantes historias que hay acerca de esas 10 tribus perdidas de Israel. Sabemos de que fueron absorbidas en la guerra contra el imperio de Asiria. Amén. Definitivamente, este periodo fue un periodo muy fuerte para el pueblo de Israel. Israel es dividido y ahora se convierte en el reino del sur y el reino del norte. Cada reino con su propio rey, con su propia capital y su propio gobierno. Dios es fiel y manda profetas a cada reino para hablarles. Cada reino tenía sus profetas que Dios estaba mandando. Eso es lo sorprendente del Señor, la misericordia del Señor hacia el pueblo de Israel. Amén. Los 2 reinos son divididos en esta información que te tengo aquí. Israel se considera como el reino del norte, con 10 tribus, 19 reyes malos. La capital era Samaria. Y después, amados hermanos, Judá.
el reino de Judá, el reino del sur, con 2 tribus, 8 reyes con temor a Dios y 12 reyes malos. La capital siempre fue Jerusalén. Y amados hermanos, en el año 606 a.C. ocurre lo que nadie se esperaba, el cautiverio de Judá. Entonces, Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo en el año 721 a.C. y Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo en el año 606 a.C. Nada de esto hubiera ocurrido si ellos hubieran sido obedientes a los mandamientos del Señor, a lo que el Señor ya había dejado para ellos. El Señor les había hablado claro, pero no fueron obedientes. Entonces, ahora vamos a ver, amados hermanos, que en el año 606, como lo dijimos, Judá es llevada cautiva a Babilonia y Judá pasa 70 años cautivos en Babilonia. Dios fue tan fiel que la fecha exacta Dios la dio. 70 años iban a estar cautivos y 70 años, amados hermanos, ellos estuvieron ahí en Babilonia. Judá es llevada cautiva a Babilonia y destruyen el templo y la ciudad. Jeremías narra todo esto. Vamos a ver bastante acerca de eso. Amén. Recordémonos, Israel, que era el reino del norte, ellos no regresan. Ellos no regresan. Hasta el día de hoy se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. En el año 536 a.C., el remanente regresa. Mucha de la gente se acomodó allá, hizo sus vidas allá en Babilonia y ya no regresaron, mucha de la gente. Pero hubo un remanente que Dios mandó de regreso. Amados hermanos, les habló, despertó sus espíritus, como lo vamos a ver en las historias, para que regresaran y regresaron. Amén. Zorobabel es el instrumento que Dios usará para traer el primer grupo de cautivos para la reconstrucción. Zorobabel. Vamos a aprender bastante de Zorobabel. Amén. Y comienza, amados hermanos, 120 años de restauración. 120 años. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel traía un mal en sus corazones. Pero Dios, en todo lo que estaba haciendo, amados hermanos, en su misericordia, Él permitió que el pueblo de Israel tuviera una esperanza. Comenzó Dios a dar profecías de esa esperanza de Jesucristo. Y, amados hermanos, se conoce este periodo próximo, que son 400 años, se conoce como los 400 años de silencio de Dios. En ese periodo no hubo palabra inspirada en ese entonces. No se conoce de algo que Dios haya hablado a algún profeta o a algún personaje. Por eso es de que se conoce teológicamente como los 400 años del silencio de Dios. Algunos dicen que son 450, otros dicen que son 400. Por eso le puse ahí más o menos 400 años de silencio de Dios. En la universidad donde yo asistí me enseñaron que 400, pero en algunas Biblias he encontrado que dicen que son 450. Entonces, por eso se los puse de esa manera. Más de 400 años son conocidos como el silencio de Dios, hasta que Dios manda al profeta Juan el Bautista. Y él es el que rompe el silencio de esos 400, más de 400 años de silencio. E introduce, amados hermanos, al Mesías. Jesús introduce el nuevo pacto por medio de la cruz. Antes había reino, sacerdotes, santidad, nación. En el nuevo pacto también.
según Primera de Pedro, capítulo 2 en adelante. Y entonces, amados hermanos, este es un poquito de historia de lo que ocurrió, de lo que vamos a estar viendo estas próximas semanas, de lo que ocurrió en los libros históricos del Antiguo Testamento. Ahora, quiero terminar con esto. Vamos a comenzar el libro de Josué, que es de mucha importancia. Y quiero que miremos al autor. Con esto vamos a terminar porque es bastante información, yo sé. Miremos un poquito al autor y entendamos, amados hermanos, por qué Dios lo escogió. Démonos cuenta, amados hermanos, de que Josué, el autor del libro de Josué, el primer libro de estos libros históricos, démonos cuenta, amados hermanos, de que él no se llamaba Josué. La palabra de Dios nos muestra de que Moisés le cambia el nombre. Originalmente su nombre era Oseas, pero Moisés le cambió su nombre a Josué. Oseas significa salvación. Es como que le dio dirección a Josué. Josué significa Jehová es salvación. O sea, no es solamente de tener el título de salvación, sino que quería indicarle quién es salvación. Jehová es salvación. Interesante, ¿no? Este personaje nace en Egipto y es una gran bendición para el pueblo de Israel porque a causa de su temor a Dios, a causa de su perseverancia, a causa de su paciencia, de su obediencia a Dios, lograron conquistar todos estos pueblos. Su nacimiento es Egipto. La nación de Israel había estado en Egipto cerca de 430 años. Recordémonos eso, según Éxodo 12:41. Vayamos rápidamente ahí. Éxodo 12:41. Lo tenemos. Dice: y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Bueno, entonces 430 años. Y amados hermanos, Josué fue lleno, dice la palabra del Señor, que fue lleno del espíritu de sabiduría. O sea, Dios lo equipó. Al ver su obediencia, su perseverancia, Dios equipa a Josué. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué era de la tribu de Efraín, según Números 13:8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ahí está ese versículo que te había mencionado, donde le cambiaron su nombre. Él antes se llamaba Oseas y Moisés le puso Josué. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, desde su juventud, Josué ya era un siervo. Amén. Y era un siervo celoso. Mira lo que dice Números 11:28. Amén. Números 11:28. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Él desde temprana edad comenzó, amados hermanos, a ser una ayuda para Moisés. Pero démonos cuenta que también mencionan que tenía ya un celo. Dice: ayudante de Moisés desde su juventud. Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Él desde muy temprana edad mostró su espíritu de servicio. Amén. Pero también, antes de ser el gran líder que todos conocemos en el libro de Josué, antes de ello tuvo que ser Josué el guerrero. Amén. Josué el guerrero. Él era el que Moisés usaba para ir al frente de la batalla. Esto lo necesitaría después. Recordémonos, amados hermanos, de que en un momento Moisés le dice a Josué: ve a pelear y yo me voy a poner
en la montaña con la vara. Y amados hermanos, en lo que Josué está batallando en lo físico, Moisés está luchando en una batalla espiritual. Amén. Josué aprendió mucho de esa experiencia. Josué el guerrero. Amén. Después nos vamos a dar cuenta de que también, amados hermanos, se convierte en Josué el príncipe. Otra de los detalles de Josué es de que en algún momento, amados hermanos, él es considerado por su tribu como una persona de mucha importancia. Estos príncipes tenían que tener por lo menos, amados hermanos, una edad de 30 años. O sea, tenía que haber alcanzado ya una edad de madurez, una edad de 30 años. Entonces, ahora, amados hermanos, va a servir como príncipe para su tribu. Usted sabe esos detalles porque él es uno de los que mandan a visitar Canaán, a inspeccionarla como espía. Él llegó a ser el príncipe de su tribu, un título que se le daba a alguien de mucha influencia en la familia. De repente, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que Josué no solamente es el príncipe, no solamente es el guerrero, sino que ama la presencia de Dios. Josué amaba tanto la presencia de Dios que dice la palabra del Señor que Josué no salía de la tienda donde se encontraba el arca del pacto. Ahí lo dice Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y también, amados hermanos, la Biblia describe a Josué como Josué el fiel. Josué fue un hombre fiel al Señor desde su juventud, un hombre lleno de fe en lo que Dios prometía. Números 32:12. Miremoslo rápidamente, por favor. Números 32:12. Mira lo que dice. Sino Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Ellos fueron fieles. Josué fue fiel antes de tener ese título de el siervo del Señor, porque no lo tenía. Josué tenía el título del siervo de Moisés. Ese era el título que la Biblia le daba. Pero antes de tener el título del siervo del Señor, él tuvo varias cosas donde fue y sirvió con excelencia. Amén. Miremos ahora el último punto acá. Josué 1:1 describe a Josué como el siervo de Moisés. Aprendió a ser ayudante de Moisés para que después lo llamaran el siervo del Señor. Cuando el libro de Jueces es escrito, ya no describen a Josué como el siervo de Moisés. Mire por favor el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8. Que aquí puede sacar hasta una prédica acerca de esto. Capítulo 2, versículo 8. Nos dice ahora Josué, hijo de Nun, y ya no dice siervo de Moisés como lo ha venido diciendo. Ahora dice siervo del Señor. Murió a la edad de 110 años. Qué hermoso, amados hermanos, porque a veces miramos a los líderes y miramos a los pastores y miramos a aquellas personas que Dios ha escogido. Y decimos, amado hermano, tal vez con crítica, ¿verdad?, del trabajo que están haciendo o de lo que no están haciendo. Y no nos damos cuenta que todos nosotros, los siervos del Señor, estamos en un proceso donde vamos a ir creciendo poquito a poquito para avanzar, amados hermanos. Antes de ser llamado el gran líder, Josué fue un gran siervo. Hizo cosas, amados hermanos, que deberías de apuntar esta lista. Estas cosas no están en tus notas, son cosas adicionales que agregué. Pero es importante que notemos, amados hermanos, de que fue celoso, fue guerrero, fue un príncipe, fue un adorador, fue fiel y fue un ayudante, antes de convertirse en el gran líder llamado
Josué. Miremos esto entonces y con esto vamos a ir terminando. Dios exalta ahora a Josué. Josué capítulo 3 versículo 7, hay un verso allí que muchos se sorprenderían de que está ahí. Ese verso, amados hermanos, dice que Dios le dijo a Josué, te voy a comenzar a exaltar delante del pueblo. Es que Dios levanta la cabeza de la gente, amados hermanos. Cuando alguien fiel, cuando alguien ha sido fiel, Dios levanta su cabeza. Y eso no fue una excepción aquí en la vida de Josué. Josué fue fiel en lo poco y ahora lo pondrán sobre lo mucho. Y comienza a dar fruto todo lo que él ha vivido como joven, como príncipe. Amados hermanos, ahora el líder de toda la nación pone la palabra de Dios como prioridad en su ministerio, en lo que Dios le ha dado. Josué capítulo 8 versículo 32 nos muestra, amados hermanos, de que después de la batalla de Ai, cuando Dios le da la victoria a Josué y al pueblo de Israel, ¿sabe qué hace Josué? Josué, amados hermanos, saca una copia de la ley y hace una copia completamente nueva para que se lea delante de la congregación. Usted lo puede ver ahí en el versículo 32 al 34. Ahí sobre las piedras Josué escribió una copia de la ley que Moisés había escrito, en presencia de los israelitas. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo de Moisés, había ordenado la primera vez, para que bendijeran al pueblo de Israel. Él hace, amados hermanos, una copia ahí. Nadie se pudo ir a casa. Leyeron la copia entera de la ley de Moisés. Dice que habían niños, ancianos, de todo, amados hermanos. Todos estaban ahí presentes, escuchando las palabras de la ley. ¿De dónde sacó esto Josué? Bueno, lo sacó, era el producto, amados hermanos, de lo que tanto había sembrado en su juventud. Él tenía un celo por las cosas de Dios. Él amaba la presencia de Dios, amaba a Dios. Y ahora que lo ponen de líder, él va a mostrar lo que él ha sembrado en lo íntimo. Ahora, démonos cuenta también, amados hermanos, que no descuidó su casa. A veces nos enfocamos tanto en las cosas de Dios y descuidamos la casa. Josué no fue así. Es por eso de ese versículo, Josué 24:15, amados hermanos, es un verso que se usa en muchas casas acerca de la familia sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque Josué así lo hizo. No se escucha de escándalos que sus hijos hicieron, no se escucha de escándalos en su casa, en ninguno de los versos de la Biblia se escucha acerca de escándalos de la vida de la familia de Josué. Es más, se escucha, amados hermanos, que él y su casa servirán a Jehová. Josué fue un gran ejemplo de fe en muchos aspectos, amados hermanos. Con el simple hecho de hacer una oración a Dios para que se detenga el sol. Imagínate la fe que tenía este hombre, que él sabía que Dios lo iba a escuchar. Era una fe impresionante. Es un ejemplo de fe, definitivamente. También, amados hermanos, mostró obediencia. Mostró obediencia a la ley de Dios, circuncidando al pueblo, no importando lo vulnerable de la situación. ¿Qué fue lo que pasó? Cruzan el río Jordán, amados hermanos, en seco. Y cuando están ahí, Dios les dice, cuando ya hayan cruzado, Dios les dice, circuncida a todos los varones. Ahí incluían los soldados que iban a pelear, que estaban en el territorio enemigo, amados hermanos. Mientras que el río Jordán se está cerrando detrás de ellos, él agarra y hace
cuchillos para circuncidar a todos los hombres. Eso significa que estos hombres no iban a poder pelear por varios días hasta que sanara la circuncisión. Y amados hermanos, Josué fue obediente. A veces Dios nos pide cosas bien simples y pequeñas y nos cuesta obedecer. La obediencia se tiene que perfeccionar en nosotros. Entonces, nos vamos a dar cuenta también, amados hermanos, que enseñó a otros. Seguido lo encontramos, te puse varios versículos, 2 versículos ahí. Seguido lo encontramos enseñándole al pueblo y motivándolos a creerle a Dios y a creerle a su palabra. Amados hermanos, seguido vamos a encontrar a Josué motivándoles y enseñándoles y ministrando ese espíritu de victoria sobre el pueblo de Israel. En una ocasión, viene Josué y le dice al pueblo de Israel: pongan sus pies sobre los cuellos de sus enemigos. Y les enseña cómo lo deben de hacer. Y les dice: así van a caer el resto de los pueblos. Así van a tener dominio sobre el resto de los pueblos. Josué fue un gran personaje, amados hermanos. La próxima semana vamos a entrar ya más detalle al libro de Josué, así que quería comenzar con un poco de historia en breve de lo que vamos a estar viendo, amén, de estos libros históricos, pero también un poquito acerca del autor del primer libro de los libros históricos, que es el libro de Josué. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.